Queridos amigos, ¿qué tal están? ¡Feliz año 2025! Les saludo desde la orilla del Océano Pacífico, telón de fondo para hablar de nuestro futuro inmediato. Hoy quiero proponerles que juntos oteemos el horizonte y analicemos qué acontecimientos y procesos podemos esperar para este año en los países hispanos. Soy Constantino de Miguel y les doy la más calurosa bienvenida a Desde mi punto de vista, el canal en el que no nos cansamos de combatir la mentira y la propaganda de los medios de desinformación. Seré breve y atrevido, con derecho a equivocarme, por supuesto, y dándote a ti todo el derecho a contradecirme. Faltaría más. Sin bola de cristal a mi disposición, me enfocaré en tres ejes para comentar lo que creo que puede suceder en nuestros países en los próximos 12 meses. Política, economía e información. El eje de la política. Más de lo mismo. Las repúblicas hispanas y el Reino de España seguirán obedeciendo los dictados de la nomenclatura anónima de las Naciones Unidas, la OCDE y la Unión Europea. Como pacta sunt servanda, nuestros gobernantes de los partidos tradicionales, ya sean de izquierda o de derecha, no se cuestionarán en absoluto el hecho de que deben respetar acuerdos internacionales firmados por nuestros estados, incluso si obedecen directrices políticas, sociales y ecológicas que no hemos votado, como por ejemplo la Agenda 2030, y que van claramente en contra de nuestros intereses. Como los países hispanos estamos separados y divididos, sin voz propia en los foros internacionales, tendremos que acatar lo que esos grandes poderes decidan. Por ejemplo, en España se impondrá la barbaridad de iniciar un desmantelamiento gradual de la agricultura, la pesca y la ganadería para cumplir con esos objetivos totalitarios del fanatismo climático. Pero el hartazgo de los ciudadanos crece y la paciencia se está agotando con la Unión Europea y sus serviles gobiernos que saquean, engañan y abusan, además de abrir de par en par las fronteras a personas de culturas incompatibles con la europea. Por eso cabe prever que en las elecciones de febrero en Alemania despuntará Alternative für Deutschland, con su líder Alice Weidel. El resto del continente seguirá esa tendencia antiglobalista, por ejemplo con Marine Le Pen en Francia. El péndulo también se moverá hacia la derecha patriota en España. El gobierno corrupto, delincuente y cleptómano de Pedro Sánchez se tambaleará y tal vez caerá al cerrarse el cerco judicial sobre el mandatario, su familia y toda esa banda mafiosa denominada PSOE. Cruzando el océano, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca marcará a toda la región iberoamericana. Tendrá impacto su promesa de deportar masivamente a los inmigrantes ilegales, aunque recientemente ha reconocido Trump que quien tenga estudios superiores y aporte a Estados Unidos debería quedarse. Por otro lado, no le interesa una expulsión total porque esa economía se para si no tiene emigrantes. Otra prioridad de Trump es su lucha contra el narcotráfico, ya que más de 100.000 personas murieron de fentanilo el año pasado. Washington quiere quebrar a los cárteles en una guerra que conocerá episodios muy violentos sin duda, sobre todo en México, pero también en Ecuador. Las mafias lucharán encarnizadamente por mercados cada vez más difíciles de penetrar. En Estados Unidos, el mandato de Donald Trump marcará una revolución en contra de ese movimiento woke, que a pesar de ser derrotado en las urnas, sigue anidando en universidades, corporaciones y agencias estatales. Washington pondrá al sistema de Naciones Unidas al borde de la bancarrota, al cortarle el grifo a unas agencias internacionales parásitas y no fiscalizadas que trabajan contra los ciudadanos. En nuestra gran aldea hispana se afianzan focos de resistencia contra ese perverso globalismo que además suplanta descaradamente a los estados. Por ejemplo, en El Salvador, su mandatario Nayib Bukele seguirá ignorando a los lobbies internacionales que lo critican por supuestos abusos a los derechos humanos,
mientras defiende en realidad a la población salvadoreña de las maras, ahora encerradas en prisiones de alta seguridad. En 2025 se marcará un giro a la derecha y el antiglobalismo tras las elecciones presidenciales de Bolivia, Chile y Honduras. Bolivia, agobiada por una profunda crisis económica, sentenciará al incompetente gobierno de Luis Arce. Evo Morales deberá buscarse otros horizontes. Ya es un apestado en Bolivia, como lo es Correa en Ecuador. Chile es el momento de la alternancia y el ocaso de Boric con la subida de la derecha patriota con Evelyn Matei, que ojalá lleve su excelente gestión municipal en Santiago al ámbito nacional. En Honduras, Xiomara Castro recibirá el castigo de sus electores por cansancio y por mala gestión. En Argentina, las elecciones legislativas de medio término seguramente avalarán y reforzarán la exitosa política desregulatoria y desinflacionista de Milei. Ecuador, que celebrará elecciones presidenciales en febrero, seguramente se vaya a una segunda vuelta por la gran maquinaria de propaganda que aún despliega el correísmo, que renuncia a ser derrotado pese a no romper nunca el techo del 30 al 35% de votos. Se va seguramente a una segunda vuelta. Si Daniel Noboa renueva su mandato en mayo, podría combatir más eficazmente al narcotráfico, siempre y cuando logre mayoría en la Asamblea y una cooperación internacional eficaz. Pero no esperemos mucho más de Noboa. Noboa es socialdemócrata y globalista, es decir, amigo de los impuestos y de las agendas que le imponen los lobbies internacionales. Venezuela, donde el 10 de enero debería asumir la presidencia el verdadero ganador de las elecciones, Edmundo González Urrutia. A su regreso a Caracas, la oposición tendrá que abrirle camino con manifestaciones masivas, haciendo frente a una criminal resistencia bolivariana que intentará impedir su toma de posesión a toda costa. Acabar con la dictadura de Nicolás Maduro costará, sin duda, sangre, sudor y lágrimas. El apoyo de la administración de Donald Trump será decisivo. Rusia dejará caer a Venezuela tras llegar a un armisticio en Ucrania, mientras Irán, golpeada por una grave crisis política y económica, no estará en condiciones de ayudar a su aliado sudamericano. Si el pueblo venezolano logra derribar a Maduro, caerán sin duda esas fichas terribles de Díaz-Canel en Cuba y Ortega en Nicaragua. Por cierto, la mala gestión de todos esos regímenes seguirá alimentando la avalancha migratoria al norte hasta que Trump selle esa frontera, como dice. Pero muchos seguirán ingresando en Estados Unidos por avión mediante visados turísticos. Y ahora el eje de la economía. Veremos cómo China continúa aumentando su hegemonía en Hispanoamérica, que se convierte en su principal fuente de materias primas y productos agrícolas. La entrada en funcionamiento del puerto de Chancay, en Perú, impulsará poderosamente las exportaciones hacia la República Popular, mientras los productos chinos seguirán penetrando en todos los rincones de Sudamérica. El Canal de Panamá ampliado tendrá que revisar a la baja sus tarifas debido a la presión de Donald Trump, quien buscará reducir el peaje a los buques de bandera estadounidense y eliminar privilegios para China. En cuanto al comercio, Mercosur comenzará un pacto con la Unión Europea que promete beneficios para los países del Cono Sur, exportaciones de soja, carne, madera y litio libres de aranceles, aunque esto afectará negativamente a los productores agropecuarios europeos, pero será positivo para los consumidores del viejo continente y sin duda para la maltrecha industria de automoción alemana. Sin embargo, estos acuerdos consolidarán a Mercosur como un mero mercado económico, sin perspectivas de integración política real o de despegue industrial. Por otro lado, Argentina, con Javier Milei, seguirá desmantelando el pernicioso keynesianismo socialista. El experimento de Milei continuará dando frutos, estabilizando la economía, reduciendo la pobreza y poniendo al país en una senda de bonanza. El PIB argentino podrá crecer un 8,5%, una de las mayores tasas del mundo. No obstante, Argentina, más allá de ser un simple proveedor de materias primas, debería apostar por darles valor añadido con tecnología, diseño e industria. Si no lo hace,
no logrará mejorar significativamente el nivel de vida de su población. El caso argentino, en todo caso, unido al gran desafío de Elon Musk de dinamitar la burocracia superflua en Estados Unidos, será muy observado en toda la región y ojalá en toda la Unión Europea, el gran enfermo del mundo por su estatismo y afán regulatorio. En cuanto al dólar, aunque seguirá siendo la moneda dominante para el comercio internacional, podría debilitarse debido al enorme déficit y deuda de Estados Unidos. Sin embargo, si Trump cumple su promesa de reforzar las reservas con oro y Bitcoin, el billete verde podría mantenerse fuerte. De hecho, un dólar con Bitcoin podría ser imparable, como ya demuestra El Salvador. Por cierto, el Bitcoin se colocará en $250.000 si efectivamente ese oro digital ingresa en el balance de la Reserva Federal y el Tesoro de Estados Unidos. Con todo, la inflación será un fenómeno persistente que seguirá erosionando el poder adquisitivo de las clases medias y bajas. En España, la carestía de la vivienda continuará y la subida de impuestos en los alimentos básicos, electricidad y seguros será devastador para los trabajadores. El eje de la información. La fundación de George Soros y otras agencias globalistas seguirán metiendo cizaña, comprando periódicos y emisoras, pero cada vez más personas en Iberoamérica descubrirán que la prensa local está manipulada. Los grandes medios como Deutsche Welle, BBC, CNN, El País, Le Monde y el New York Times perderán espectadores y lectores por difundir narrativas falsas, alejadas de la realidad de la gente y por su obcecación en teñir la información de ideología globalista. La censura estatal a los disidentes, con el pretexto de combatir la desinformación, será ley de obligado cumplimiento en Europa, debido a la totalitaria directiva de servicios digitales que entra en vigor. La juventud preferirá las redes sociales y cada vez más gente acudirá a plataformas como X para buscar y encontrar información relevante y veraz. Se necesitará, por supuesto, mucho espíritu crítico para distinguir lo verdadero de lo falso. Y algo muy positivo para los países hispanos, el hecho de que 500 millones de personas separadas en estados y con prensas estatales nos encontremos en la red será revolucionario, ya que por nuestra lengua común nos podemos conectar por primera vez en siglos. Ese hecho sin duda fomentará un sentido de unidad que, llegado el momento, podría traducirse en algo más grande. Ojalá. El idioma español crecerá exponencialmente en las redes, consolidando su segundo puesto en Internet. La gran enciclopedia de la red será escuela y universidad para millones de jóvenes hispanos que o no tienen acceso a los centros de enseñanza o encuentran más respuestas e información que las brindadas por la educación clásica. Sin embargo, queridos amigos, la inteligencia artificial, herramienta útil sin duda, nos jugará una mala pasada al difundir un sesgo que desvirtúa la historia y la realidad de nuestros países. La IA, mera compilación de datos, se nutre de textos de universidades y medios de comunicación, todos ellos con una visión cargada de ideología socialista en contra de que los hispanos nos descubramos como la civilización que somos. Por eso los hispanos debemos ser más activos, contando nuestra propia verdad y realidad, corrigiendo a quienes pretenden saberla en base a falsedades, mitos y leyendas. El cine, la música y la literatura seguirán siendo fecundos en Hispanoamérica y España, pero necesitamos a gritos plataformas de streaming independientes que puedan distribuir nuestros contenidos propios sin el condicionamiento ideológico y estético del mundo anglosajón y sin las subvenciones de gobiernos como el español y de comunidades autónomas españolas que introducen así su agenda ideológica y nacionalista. ¿Tendremos en 2025 canales fuertes e independientes para contarnos nuestras propias historias? Ojalá. Yo brindo porque así sea. Conclusión. Este ha sido mi breve y personal repaso de los procesos que podrían marcar el 2025 en nuestros queridos países hispanos. Mi deseo más ferviente es que caigan los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y en España Pedro Navaja y su banda terminen en la cárcel. Pero ante todo mi gran anhelo es que sigamos luchando en nuestro entorno inmediato
a favor de la libertad y el sentido común. Hago votos para que no nos dejemos manipular por la peor generación de políticos de la historia, que han usurpado el poder y atacan valores esenciales como la familia, el trabajo y la espiritualidad. Estoy abierto a vuestras críticas y comentarios porque este es un canal de doble vía en el que valoro mucho el debate. Para continuar la conversación, puedes seguirme en mi canal de Telegram, cuyo enlace te dejo aquí abajo. Muchas gracias por darle al me gusta y compartir este contenido que hago como siempre con total y absoluta independencia. Feliz día o feliz noche, pero sobre todo, feliz año 2025. Hasta pronto.